Muy buenos días. Primero que todo, un agradecimiento a CEMI por la invitación para compartir este espacio académico con ustedes en este importante evento. En estos pocos minutos quiero traer a mención, digamos, un modelo de gestión que va a apoyar de una manera muy significativa a lo que es el uso de los medicamentos a nivel ambulatorio, y para esto quiero comentarles que la presentación va a estar dada de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a traer unos tips sobre lo que es la problemática del uso de los medicamentos a nivel ambulatorio. En segundo lugar, mostrar de una manera concreta los diferentes servicios que este modelo brinda, digamos, para la gestión de los medicamentos. Y finalmente, hacer una mención cómo este modelo de gestión aplicado en un sistema de salud como el colombiano puede mostrar esos beneficios. No es nada desconocido las diferentes estadísticas que se conocen a nivel mundial en cuanto a el uso de los medicamentos a nivel ambulatorio y las reacciones adversas que estos pueden generar. Aproximadamente un 10 a 15% de los pacientes pueden presentar una reacción adversa ante el consumo de medicamentos, y de ese total de reacciones adversas que estarían relacionadas con reacciones adversas, digamos, francas o fallos terapéuticos, muchas de esas pueden ser leves y otras muy graves que pueden generar unos costos adicionales y una disminución en la calidad de vida del paciente. A su vez, también impactan obviamente en el costo de una manera significativa. Igualmente, situaciones que se generan al usar los medicamentos, como las interacciones farmacológicas, son la causa de aproximadamente el 25% de estas reacciones adversas. Este modelo de gestión es lo que se conoce como el PBM, el Pharmacy Benefit Management. Estadísticas como estas todos ustedes las han visto publicadas en muchas instancias, sencillamente para recordar cómo cada día el gasto en salud a nivel per cápita por cada uno de los usuarios crece de una manera muy significativa, y de ese gasto en salud como tal, un 16.5% hasta más está representado en el costo de los medicamentos como tal. En el mundo, estas estadísticas no son nada diferentes. Los costos de los medicamentos a través del tiempo generan siempre un incremento bastante importante. Y si lo vemos en los últimos 15 años aproximadamente, como se visualiza en la gráfica, vemos que esos costos son bastante exorbitantes en su incremento. Allí es donde un modelo de gestión como el modelo de gestión del PBM puede ayudar a optimizar ese recurso financiero utilizado en la inversión en los medicamentos como tal. Y a su vez, a nivel ambulatorio, específicamente con el uso de los medicamentos, es clarísimo también cómo el costo de estos medicamentos crece. ¿Por qué se da ese incremento del costo? Se da fundamentalmente porque cada día tenemos más opciones de medicamentos para utilizar, y entre más opciones haya, seguramente puede generarse un uso más irracional de estos. Desde la Organización Mundial de la Salud se han dado unas pautas importantes para lo que es el uso adecuado del medicamento. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que buscamos? Tener una atención médica de calidad donde los medicamentos, siendo una de las, digamos, tecnologías sanitarias más utilizadas, debe desde un principio abordarse de una manera adecuada. Primero que todo, con una selección adecuada de ese medicamento que vamos a utilizar en el paciente de acuerdo a su patología específica, una prescripción apropiada por parte del médico al momento de digamos, formular al paciente, y todos los contextos que van a llevar de educación al paciente y de advertencias con el uso del medicamento apoyarán seguramente a que se disminuyan esos riesgos con el uso de estos medicamentos ambulatorios. Riesgos como de fallo terapéutico, de reacciones adversas o de gasto innecesario, que no es nada desconocido, que lo hemos visto muy a repetición en el uso de los medicamentos, no solamente a nivel ambulatorio, sino en alguna medida también a nivel hospitalario. El documento COMPES de la Política Farmacéutica Nacional es muy claro de la importancia de poder llevar todo ese proceso desde el mismo momento del abordaje del paciente, desde el diagnóstico, la prescripción, la dispensación y el seguimiento y monitoreo del uso de los medicamentos, para que se haga obviamente un uso adecuado de estos. Aquí es donde la política farmacéutica hace mención a la gestión de beneficios farmacéuticos, y es a esto precisamente a lo que le pega un modelo de PBM. Entonces, ¿a qué se dedican los PBM? Los PBM parten de una definición que es un modelo de gestión integral. Este modelo de gestión integral, ¿qué hace? Diseña, implementa y administra
programas, estrategias, procesos y servicios con el fin de que la terapia farmacológica utilizada en el paciente ambulatorio genere la mayor seguridad y costo-efectividad para beneficio en primer lugar del paciente, en segundo lugar del prescriptor y por supuesto también de la aseguradora o quien se encarga del costo de estos. ¿Cómo se han venido desarrollando entonces los PBM en el mundo? Desde los años 70 y cuando en Estados Unidos se estructuraron unas coberturas de medicamentos en el sector privado que eran bastante, digamos, amplias, eso generó un desafío muy importante que fue abordado por los PBMs para gestionar que esos medicamentos fueron utilizados de una manera bastante efectiva o eficiente. Y así a través del tiempo, este modelo de PBM que se desarrolló primero en Estados Unidos ha venido, digamos, saliendo a otros espacios en Latinoamérica, como es el caso de Brasil o el caso de Puerto Rico, donde hay unos modelos de gestión para medicamentos ambulatorios que está bastante maduro y con unos servicios que han mostrado unos beneficios muy importantes. Desde la gestión del PBM o PBM, definitivamente esa gestión de los medicamentos ambulatorios, ¿qué es lo que busca? Busca en primer lugar unos mejores resultados clínicos para el paciente. Y esos mejores resultados clínicos para el paciente, ¿cómo se hace? Realizando una gestión del riesgo clínico, propendiendo por la mejor seguridad y la mayor efectividad con el uso de esos medicamentos. Pero a la vez también el modelo de gestión del PBM va a apoyar de una manera muy significativa al uso eficiente de los recursos financieros que son invertidos en los medicamentos. Y es aquí donde se realiza una gestión del riesgo financiero, garantizando una mayor eficiencia con base en una racionalidad técnico-científica. Con la gestión del PBM, definitivamente lo que queremos es que el costo de los medicamentos, con el menor costo, podamos cada vez generar una mayor calidad del servicio. ¿Y esa mayor calidad del servicio en qué se traduce? Se traduce también en calidad de vida para el paciente, disminución de reacciones adversas a los medicamentos, disminución de fallos terapéuticos y, por supuesto, una optimización del costo financiero. Son muchos los servicios que los PBM prestan a sus diferentes, digamos, entidades para quienes pueden ser objeto. Aproximadamente se calculan que son 60 los servicios que un PBM puede prestar a los diferentes actores que necesitan de este servicio. Aquí están mencionados algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, el servicio del Comité de Farmacia y Terapéutica. Ahorita vamos a dar unos tips particulares para algunos de estos. La elaboración de vademecums con enfoque clínico. La mayoría de los vademecums son elaborados con un enfoque en históricos de consumo. Programas clínicos específicos como terapia escalonada, criterios de autorización de medicamento, un servicio de alertas clínicas que es un servicio importantísimo para que el médico pueda tener un apoyo al momento de la prescripción, el análisis de utilización de medicamentos con toda la información que queda registrada en plataforma tecnológica. Los resultados de estos análisis son socializados obviamente a las diferentes entidades y a su grupo de prescriptores, programas de educación a médicos que pueden generar mejores pautas en la prescripción, programas de intercambio terapéutico, programa de manejo de enfermedades específicas. En esto en Colombia hemos visto un avance muy significativo. El PBM entraría en este caso a hacer un apoyo a esa gestión integral de cada patología específica. Un servicio de autorizaciones previas que está relacionado con todo el soporte, digamos, técnico-científico, a la parte de autorizaciones a nivel de los diferentes, de las diferentes instituciones que prestan servicios de salud y que dan cobertura de medicamentos. Servicios de atención al cliente, centro de información de medicamentos para disipar las inquietudes, las dudas que existan con los medicamentos y con toda esa información que queda registrada en la plataforma tecnológica, realizar investigaciones farmacoepidemiológicas que den el verdadero estatus de cómo es el uso de los medicamentos en nuestro medio. El Comité de Farmacia y Terapéutica está conformado en los PBM fundamentalmente por un grupo de expertos, especialistas médicos y farmacéuticos clínicos que son los que van a avalar todas las recomendaciones que va a dar a sus diferentes, digamos, entidades a las cuales prestan servicios. El vademecum con enfoque clínico es un vademecum que es estructurado de una manera, digamos, fundamentada en lo que es revisión de la literatura a profundidad y evaluando fundamentalmente lo que es la seguridad, la efectividad y la costo-efectividad de los diferentes medicamentos. Todos sabemos que el último medicamento que sale al mercado no siempre es el mejor y muchas veces ese medicamento que sale apenas al mercado puede generar unos riesgos más que unos beneficios. Entonces, ese es el papel del Comité de Farmacia y Terapéutica al hacer la elaboración de este tipo de vademecums con enfoque clínico.
Los programas clínicos es poder llevar, digamos, unos programas claros, concretos, como terapia escalonada, criterios de autorización de medicamentos para medicamentos, que tienen un costo muy significativo, unos riesgos muy altos con su uso. Las terapias escalonadas, fundamentalmente para enfermedades que demandan un costo muy importante y a su vez también para algunos grupos farmacológicos donde se podría hacer un uso racional de los medicamentos. Un caso particular en terapia escalonada, lo que sucede con las insulinas. Cuando entraron las insulinas de acción modificada al POS, ¿qué sucedió? Que estas insulinas de acción modificada tuvieron un desborde en su uso y son muy claras las indicaciones para el uso de estas insulinas de acción modificada en las diferentes guías para manejo de la diabetes a nivel nacional y también internacional. Guías farmacoterapéuticas, otro de los programas clínicos. Todos estos programas clínicos, una diferencia importante es que van a quedar parametrizados en una plataforma tecnológica donde se van a poder operar para toda una población y no para pacientes específicos. Los análisis de utilización de medicamentos, que no es más que unos informes de tipo ejecutivo, donde con toda la información que quedó registrada en la plataforma tecnológica, tanto de la prescripción de medicamentos como de dispensaciones, se van a generar finalmente unas identificaciones de uso inadecuado del medicamento y unas recomendaciones avaladas por el Comité de Farmacia y Terapéutica para llevar, digamos, una gestión mucho más dirigida. Las alertas clínicas, una diferencia importante de estas es que cuando se aplican en la prescripción se van a poder realizar unas intervenciones en caliente y van a ser más un apoyo al médico que otro tipo de, digamos, inconveniente para él. Igualmente pueden estar parametrizadas en la dispensación y pues tienen su papel también, pero seguramente cuando hablamos de alertas clínicas en la prescripción va a ser mucho más efectiva porque ahí es donde está partiendo el proceso de uso del medicamento. La socialización de estos hallazgos de uso de los medicamentos que mencionábamos anteriormente, muy importante comunicarlos directamente a los prescriptores para poder establecer en conjunto con ellos pautas de mejor prescripción. Y las intervenciones educativas que pueden ser desde muy sencillas, como es sencillamente un boletín, como es también una alerta en pantalla al médico sobre un uso inadecuado, como también intervenciones de tipo individual a médicos que lo tienen los PBM a nivel mundial, que se llama el Academic Detailing, donde definitivamente con este tipo de intervenciones para situaciones que son críticas con el uso de algún medicamento y en algunos médicos específicos puede generar unos beneficios muy importantes para el paciente y también para el pagador de los medicamentos. Programa de intercambio terapéutico, donde se evalúa fundamentalmente la relación costo-efectividad más adecuada con un medicamento. Programa de manejo de enfermedades, el famoso Disease Management, que en cierta medida puede ser apoyado desde el PBM con el seguimiento al uso de los medicamentos. Las autorizaciones previas, lo mencionaba ya anteriormente, aquí es donde se van, digamos, a cristalizar los diferentes programas clínicos como son la terapia escalonada, los criterios de autorización de medicamentos y guías farmacoterapéuticas con un grupo de expertos dentro del PBM que va a hacer la evaluación del cumplimiento de este tipo de programas. Servicios de atención al cliente, como por ejemplo el Centro de Atención a Médicos en Alertas, el Centro de Atención a las Farmacias y el Centro de Apoyo al Afiliado. La idea es que los diferentes servicios del PBM puedan impactar en todos los momentos de la cadena de uso del medicamento. El Centro de Información de Medicamentos, pues para dar respuesta a inquietudes importantes que haya sobre el uso de los medicamentos. Y la investigación farmacoepidemiológica, o sea, con toda esa base de datos de medicamentos prescritos y dispensados, poder realizar investigaciones con todo el rigor científico aplicando la metodología de la investigación y generar recomendaciones directas tanto a los clientes como también que pueden ser de gran utilidad para el sistema de salud. Toda digamos, este contexto de servicios que acabo de mencionar deben estar parametrizados en una plataforma tecnológica para que puedan aplicarse a las poblaciones y no se hagan solamente de manera individual. Entonces, la plataforma tecnológica de un PBM tiene diferentes entradas, como por ejemplo, la prescripción que va desde el médico en su consultorio, donde están establecidas ya unas reglas clínicas y unas reglas administrativas, llegan y hacen, digamos, validación acá en la plataforma tecnológica del PBM. Igualmente, los medicamentos que son dispensados en las farmacias hacen esa validación de esas reglas clínicas y también administrativas y este sistema de validación del PBM de manera inmediata les envía una respuesta. Igualmente, toda esta información puede ser utilizada por el pagador de los medicamentos a través de una plataforma de inteligencia de negocios donde puede generar todos los diferentes reportes que necesite para dimensionar su intervención como tal a su interior.
¿Quiénes son entonces beneficiarios de los servicios de un PBM? Los sistemas de salud en general, pero primero que todo yo diría que el beneficiario más importante va a ser el paciente, porque es a este paciente a quien le vamos a generar un mayor beneficio en cuanto a seguridad y efectividad con el uso de los medicamentos. Para los profesionales de la salud tiene también un beneficio bastante significativo como apoyo en la prescripción, que lo mostrábamos anteriormente en lo que son las alertas clínicas, y obviamente todas las entidades prestadoras de servicios de salud que dan cobertura de medicamentos van a ser los beneficiarios de este tipo de modelo de gestión. Entonces, el PBM definitivamente a cada uno de estos actores en la cadena de utilización del medicamento, como al paciente, como es al prescriptor, como es a la farmacia o como es a la aseguradora, con los diferentes servicios que mencioné anteriormente, va a generar un soporte importante para que esos medicamentos cada vez sean utilizados de la mejor manera posible. Y esa gestión clínica del PBM, que es, digamos, la columna vertebral definitivamente, que va a ayudar al buen uso de los medicamentos, ¿cómo va a impactar? Va a impactar definitivamente esos servicios clínicos del PBM en que haya controlar, digamos, el uso frecuente de medicamentos, el uso crónico que se haga de la manera más adecuada y también controlar todos esos riesgos que se dan con el uso como tal, la generación de reacciones adversas a medicamentos y los costos indebidos. Entonces, en esa medida, beneficiarios de todo esto van a ser los pacientes con unos mejores resultados clínicos, reducción de la tasa de hospitalizaciones seguramente con la disminución de reacciones adversas o de fallos terapéuticos, aumento de la adherencia a los tratamientos también, modificaciones de los patrones de uso inadecuado a nivel de los prescriptores y mejorar en general la prescripción para beneficio de todos estos. Estas son algunas estadísticas que existen a nivel del Instituto de PBMs en Estados Unidos en el año 2013, cómo los diferentes servicios tienen uso, digamos, en la gestión que realizan con sus diferentes clientes para en esa medida poder generar el mejor uso de los medicamentos. Por ejemplo, un servicio importantísimo como las autorizaciones previas, donde definitivamente el control, digamos, en el costo y también el control en el riesgo puede darse de una manera muy importante. El 86% de los aseguradores, sobre todo en Estados Unidos, hacen uso de este servicio, y así de otros más como los programas de manejo de enfermedades y terapias escalonadas aplicadas en las plataformas tecnológicas van a generar un impacto importante. Hablando algo de los costos, ¿sí? No es el objetivo fundamental tal vez ahorita en este momento, pero sí quise traer aquí a mención algunas estadísticas a nivel mundial. El total de ahorro que puede generar la gestión de un PBM puede estar entre un 8 a un 21% del costo total de los medicamentos a nivel ambulatorio. Esto no es nada insignificante, digamos, cuando conocemos que cada día el costo de los medicamentos aumenta de una manera muy importante. Y aquí está anotado en estos porcentajes cómo aplica para cada uno de los servicios. Es más importante aquí hablar obviamente del impacto financiero general que pueda generar la gestión del PBM. Voy a mostrarles ahorita en estos pocos minutos faltantes cómo ha sido la experiencia de un modelo de gestión de estas características en nuestro sistema de salud como tal. Las alertas clínicas, que como les mencionaba ya previamente, pueden estar parametrizadas desde la prescripción o desde la dispensación de los medicamentos. Alertas clínicas, ¿para qué? Para dosis máximas, terapia duplicada, interacciones farmacológicas, fundamentalmente las contraindicadas, las de alto riesgo y las de moderado riesgo para medicamentos de margen terapéutico estrecho, que allí van a generar un impacto más significativo. Sabemos que no todas las interacciones farmacológicas se pueden corregir, pero las de alto riesgo fundamentalmente y contraindicadas pueden tener una intervención importante. Alertas clínicas para el uso de medicamentos según la edad, alertas para uso de medicamento durante el embarazo. Para pacientes que tienen ya patologías previas, cuando se usan medicamentos hay unos riesgos significativos. Las reacciones adversas por uso prolongado de medicamentos, y sabemos y lo hemos visto muy a menudo, pacientes que llevan tomando medicamentos como por ejemplo omeprazol durante 10, 15 años, ¿sí? Lo cual en vez de generar un beneficio en ese momento estaría generando un riesgo significativo. Reacciones alérgicas a los medicamentos con una base de datos, digamos que ya pues obviamente que esté digamos elaborada previamente, se puede parametrizar en el sistema del cliente para poder obviamente en esas instancias detectar muy en firme todas estas reacciones que pueden ser bastante complicadas y pueden generar incluso complicaciones severísimas para los pacientes. Todas estas alertas
son de tipo informativo inicialmente. Ahora, el cliente es quien decide, obviamente, en ese caso, si se continúa informativas con estas o fuera necesario en algún momento colocar restrictivas. Es más, como recomendaciones y la literatura de los PBMs dice que cuando hablamos, por ejemplo, de interacciones farmacológicas contraindicadas o de interacciones fármaco-embarazo de categoría X, deben ser restrictivas de entrada en cualquier momento, ya sea en la prescripción o en la dispensación por beneficio del paciente. Y todo este tipo, digamos, de sistema de alertas clínicas se puede implementar a través de la plataforma tecnológica en un amplio espacio, digamos, en diferentes ciudades, en un número de prescriptores bastante significativos para que todos ellos puedan ser beneficiados de estas. Estos son algunos de los hallazgos y quise traer aquí algunas cifras para mencionarlas, algunas de estas en particular. Cuando hablamos que en un periodo de 6 meses, en una población de aproximadamente 2,5 millones de usuarios, se detectaron 5.000 interacciones farmacológicas contraindicadas con un promedio mensual de 800 aproximadamente, estas serían muy susceptibles de intervención de entrada. Otras, como las de alto riesgo, 318.000 también en ese mismo periodo, siendo 53.000 en promedio por mes. Toda esta cantidad de interacciones farmacológicas, si no en su totalidad las de alto riesgo, en un buen porcentaje seguramente pueden generar una intervención. Alertas de dosis máxima que definitivamente no generan ningún beneficio para el paciente, pero sí un riesgo muy significativo en un promedio mensual de 20.700 por mes. Todo esto, este sistema de alertas clínicas parametrizados en el sistema al momento de la prescripción genera en buena medida una modificación de esas prescripciones en un porcentaje aproximado de un 5 a un 12%. Casos ya más particulares, como les mencionaba anteriormente, una alerta de reacción adversa a medicamentos por uso prolongado, no son nada insignificantes las cantidades de casos. No queremos decir en este caso que todos esos medicamentos tengan que ser cambiados o retirados del paciente, pero sí que el médico por lo menos tenga la alerta para hacer el monitoreo cuando fuera necesario, dependiendo de la situación clínica del paciente. Y aparte de esas, obviamente, son muchas otras las alertas que se generan en los casos identificados. Y para un grupo de medicamentos específico, aquí quisimos traer los antidepresivos tricíclicos, que son medicamentos que pueden tener un beneficio para algunos pacientes, pero deben ser utilizados con mucha precaución por el riesgo tan grande que tienen de reacciones adversas. Entonces, en un periodo de 6 meses, detectar 21.000 alertas para este grupo de antidepresivos tricíclicos, representados principalmente en lo que es amitriptilina e imipramina, podría generar unos beneficios importantes. Ahora, aparte de esto, todas estas cantidades de alertas que se pueden generar por el uso de estos mismos medicamentos, como es el caso, por ejemplo, de un tricíclico utilizado en un paciente de edad avanzada, sabemos que los riesgos cardiovasculares son muy significativos. Igualmente, en un paciente con una hipertrofia prostática benigna, los riesgos pueden ser importantes de empeoramiento de esta patología. ¿Cómo se ha visto la percepción de los médicos frente a las alertas clínicas? La percepción ha sido definitivamente como que son un apoyo para el momento de la generación de la fórmula médica. Y en esa medida, digamos que estaríamos en el marco de lo que es la ley estatutaria en salud, donde se habla de la autorregulación médica, y las alertas clínicas definitivamente son un apoyo para esa autorregulación. Algunas situaciones particulares que se identifican en las bases de datos, digamos, de registro de los medicamentos, como es el caso, esto es una situación para una digamos, institución donde se encontró en una ciudad en particular que la insulina glargina dentro de los medicamentos biotecnológicos estaba en primer lugar por encima de todos los demás medicamentos biotecnológicos. Es algo que uno habitualmente no esperaría. Esto da una alerta, obviamente, para realizar una gestión importante para el uso adecuado de este tipo de medicamentos. Y siguiendo en el contexto de la insulina, para terminar la ilustración en este caso, cuando todo está parametrizado en una plataforma tecnológica, podemos hacer un seguimiento, no solamente al uso desde el contexto de seguridad, sino también desde el contexto de costo-beneficio y de costo-efectividad. Si hablamos de la cantidad de insulina que se necesita utilizar en un paciente mensualmente para el manejo de la diabetes mellitus, sabemos que la mayoría de los pacientes se controlan de una manera adecuada utilizando 1 o 2 viales por mes, ¿sí? Cuando hacemos un seguimiento desde toda la información registrada y encontramos una gran cantidad de pacientes que tienen más de 3, 5, 6, incluso hasta más de 10 viales dispensados por mes. Esto es un claro ejemplo de que hay obviamente un uso poco eficiente del recurso farmacéutico en ese caso, lo cual va a impactar, digamos, en la parte de costos de una manera muy significativa. Y si hablamos de costos, no es nada, digamos,
despreciable que en una población de 2,5 millones de afiliados se puedan optimizar más o menos alrededor de 400 millones en 6 meses con el seguimiento específico para este grupo de medicamentos. Dentro de esa información que se registra también en plataforma tecnológica, se pueden identificar casos de gran relevancia clínica, como es el caso de 3 medicamentos de un mismo grupo farmacológico, para este caso los calcioantagonistas, verapamilo, nifedipino y amlodipino en un paciente, y en un paciente de edad avanzada por encima de los 76 años en este caso. ¿Qué riesgos conlleva esto? Conlleva unos riesgos grandísimos para este paciente de generar reacciones adversas que puedan llevarlo incluso a una unidad de cuidado intensivo, y todos los costos adicionales que eso puede generar. Aparte de este riesgo inherente por el uso de los 3 medicamentos al tiempo, que no está indicado y la literatura en ningún momento avalaría el uso de 3 medicamentos del mismo grupo farmacológico para una patología en un paciente, se generan otra cantidad también de alertas clínicas que, si las llevamos a un análisis de costo, van a generar obviamente un resultado también positivo con la gestión que pueda realizarse desde el punto de vista no solamente de seguridad, sino también desde el punto de vista de costos. Para esta situación particular, este uso de estos 3 medicamentos está contraindicado, y al revisar en todo el registro de medicamentos, ¿qué se encontró? Se encontró que no solamente era este paciente, sino más de 1.200 pacientes que estaban con ese mismo tipo de prescripción de 2 o 3 calcioantagonistas simultáneos. Y analizando el uso de esos medicamentos a nivel de las poblaciones como tal, utilizando una unidad de medida a nivel de farmacoepidemiología como la dosis diaria definida, podemos identificar oportunidades de intervención para medicamentos, en este caso particular el losartán, un medicamento que tiene un uso bastante significativo en la patología cardiovascular, no tan, digamos, avalado por la literatura científica, porque cada día la literatura científica avala mejor el uso del enalapril, ¿sí?, como un medicamento que puede ser, digamos, puede generar muchos beneficios en la prevención de eventos cardiocerebrovasculares. Y en esta situación que vemos, que cuando hacemos el cálculo de las dosis diarias definidas en esta población durante un periodo, la tendencia es al aumento. Aquí es donde se identifican esas oportunidades de intervención para poder terminar, digamos, la gestión con estos casos. Terminando ya, entonces, cuando hablamos de otros hallazgos, como es el caso de terapias duplicadas de medicamentos como los antidepresivos, para este caso la fluoxetina y sertralina, definitivamente la literatura no avala este tipo de usos, porque los riesgos son bastante significativos para el paciente de situaciones clínicas bastante importantes, como es, por ejemplo, el síndrome neuroléptico maligno, que puede ocasionar una mortalidad incluso por encima del 50%. Y de estos hallazgos, definitivamente, los comités de farmacia y terapéutica de los PBM es donde ellos comienzan a hacer sus intervenciones y a generar recomendaciones para el buen uso con los diferentes servicios que se pueden emanar. Aquí, solo para mencionarlo, el uso de los medicamentos que se utilizan en el manejo de las patologías cardiovasculares y que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay alertas claras de los diferentes entes de vigilancia y control a nivel mundial, donde dice que estos medicamentos no deben utilizarse simultáneamente. Haciendo el seguimiento desde el PBM, tenemos que hay un número importante de pacientes que están con este tipo de asociaciones, como por ejemplo enalapril, losartán, otros pacientes con asociaciones de alisquireno, quinapril e irbesartán, los 3 medicamentos de este grupo, que van a generar solamente riesgos, para este caso particular, de una insuficiencia renal en los pacientes y de una hipercalemia muy significativa. Y estos casos están prescritos en pacientes que tienen diagnósticos que dan una indicación, digamos, de un daño renal ya establecido como tal, donde estarían mucho más contraindicados todavía. Y igualmente aquí vienen algunas recomendaciones del Comité de Farmacia y Terapéutica en el sentido de establecer, por ejemplo, una alerta restrictiva para el uso de estos 3 medicamentos al tiempo, como ya lo veíamos previamente. Y finalizando, sencillamente aquí, para dimensionar cómo la gestión de un PBM puede impactar tanto en el riesgo clínico como en el riesgo financiero, de acuerdo a lo que mencioné previamente, con los diferentes servicios, ¿sí?, que ya mencionábamos anteriormente, como era en el Comité de Farmacia y Terapéutica, las alertas clínicas en la prescripción, la información en tiempo real, la Big Data, toda la cantidad de información que queda registrada en la plataforma tecnológica y que puede ser obviamente procesada y generar recomendaciones a partir de estas, y por sobre todo generando una buena cultura del uso de los medicamentos entre los prescriptores. Quiero invitarlos finalmente para un taller que el día de mañana se realizará para ver un poco más este tipo de servicios aplicados, o sea, cuando ya lo vemos, digamos, en acción, que es donde se puede de pronto dimensionar un poco más el beneficio de esto. Muchas gracias.